Bueno, quería preguntarte primero, Oscar, cómo siendo tu tarea que fue durante el 2007 y unos cuantos años a la borde de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la parte de trabajo, cómo analizar lo que es esta embestida hacia los trabajadores y sobre todo la reforma laboral. Bueno, es la embestida más a fondo que se hizo jamás en la historia desde 1943, que surgió, digamos, el peronismo, hasta la fecha, porque comparada con las anteriores reformas, es la que va más al hueso estrictamente, y ataca a la esencia de qué es la negociación colectiva, la estructura sindical, y yo no soy un negador de las reformas, es decir, yo creo que hay que actualizar la legislación laboral a los tiempos que corren, porque es pero esto no es modernizar la legislación laboral como se dijo en el proyecto, sino que es retrotraerla a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Si hubo una obra que es la de Vialet Masset sobre el informe de la clase trabajadora, el estado de la clase trabajadora en la Argentina, es retrotraerla a esa época donde ese es el informe que estaba vigente y que tiene aspiran estos tipos a retrotraerla a esa situación. Parte de la oleada que hay a nivel mundial, ¿no? Porque como decía Oscar, es importante una reforma laboral, pero positiva, no negativa. En un mundo donde las jornadas en vez de aumentar reducen, acá en Argentina tenemos esta reforma que hace que aumente la jornada y que no se paguen las horas extras, totalmente a contramano de lo que pasa en muchos lugares del mundo. Precisamente hay un proyecto de un código, aprobó un convenio en la Organización Internacional del Trabajo en su conferencia anual de pocos días atrás, en mayo y junio se celebró, aprobó un convenio sobre trabajadores de plataforma. Claro. La Argentina es el único país en el mundo, y si no es el único, es uno de los muy poquísimos, si hubiera, hago la reflexión, por si hubiera alguno que yo no conozco, que clasifica a los trabajadores de plataforma como autónomos expresamente por ley. En el resto del mundo o no se dice nada y se deja librada la clasificación a la justicia para analizando cada caso concreto, o se los clasifica como en relación de dependencia. La ley de reforma laboral, que dicen que era de modernización laboral, va contra pelo de todo el mundo y de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, es importante esa regulación, ¿no? Pero es una regulación para dar derechos, porque a veces están afuera, ¿no? Así, ¿usted cómo ve que podríamos encarar eso del peronismo, ¿no? De esto de las reformas, sobre todo de la parte de los trabajos de aplicaciones, ¿no? Que ellos consideran que a veces los sindicatos no les sirven y no es así. Bueno, el tema es que precisamente Kelly Olmos, que fue ex ministra de fue ministra de Trabajo de la Nación, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados la semana pasada, promoviendo la aprobación del convenio ese, de la ratificación por la Argentina de ese convenio, con la firma junto de otros legisladores. Yo creo que ese es el camino, es decir, tenemos que tener propuestas alternativas, y no le podemos regalar las banderas, porque el equilibrio fiscal es una vieja concepción del peronismo, que incluso durante el gobierno de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner, con Lavagna como ministro de Economía, se respetó irrestrictamente, y Néstor Kirchner era fanático de los superávit gemelos, que eran el equilibrio fiscal y el equilibrio o el superávit en la balanza de comercio exterior. Es decir, que tenía que haber más exportaciones que importaciones. Ahora vamos en el sentido contrario, es decir, ponemos el énfasis en el equilibrio fiscal, pero la balanza de comercio exterior abrimos las importaciones indiscriminadamente, e inclusive eso lleva aparejada la destrucción de puestos de trabajo y el quebranto de innumerables empresas pyme. ¿Cómo ve usted, Oscar, cómo podríamos iniciar esta recuperación del trabajo y de los trabajadores si tuviéramos un nuevo gobierno nosotros? Con propuestas de producción, seriamente.
Pero para eso tenemos que asumir, por un lado, los errores que hemos cometido y por otro lado dejarnos de mirar el ombligo. No puede ser que a los ataques a Axel Kicillof que están haciendo los compañeros nuestros, es decir,